Y la verdad que uno cuando se expresa, camina, comunica. Yo no sé si ustedes saben, pero el cuerpo habla, ¿no? Emite casi más palabras que cuando uno abre la boca. Eso se llama comunicación no verbal. Me acuerdo cuando estudiaba comunicación social, eran unas materias muy interesantes, que un poco volvió el tema con los partidos de la selección, los gestos de Messi. Pero bueno, lo cierto es que uno expresa, constantemente está expresando algo. Y me parecía que era interesante charlar con el especialista y master coach en comunicación no verbal, Alejandro Sangenis, que muy gentilmente va a charlar con nosotros aquí desde mi balcón. Alejandro, buen día. Guillermo y Agustín te saludan. ¿Cómo estás? Buen día, Guillermo y Agustín. Un placer hablar con ustedes. Muy bien. Muchas gracias por atendernos este sábado. Es así, ¿no es cierto, Alejandro? El cuerpo comunica constantemente. Lo explicaste perfecto, porque hoy se considera que hay casi un 7% en el lenguaje corporal y verbal que pertenece a las palabras, sí. Un 38% es a los tonos y ya el 55% a las posturas y cómo el lenguaje corporal expresa en el persona a persona, ¿no? O también, inclusive, porque ahora también mucho se maneja a través, como hablabas, de las redes, de pantallas y donde también está la imagen, así que es tal cual. Es impresionante. Yo me acuerdo cuando estudiaba que me decían, bueno, traten de sentarse bien, sobre todo cuando uno iba a dar un final o ante una entrevista laboral. ¿Se sigue ejerciendo o no? Vos como capacitador, como coach, ¿la gente le da cada vez más importancia? Mira, primero me parece excelente que hayas tenido esa capacitación ya en tu carrera, está muy bueno. Y sí, hoy desde la pirámide hacia sí. Los políticos, líderes empresarios, los directivos profesionales o mismo líderes de equipos yo hoy, por ejemplo, tengo que ir a un club importante de rugby a asesorar en ese aspecto, o sea, en todos los ámbitos hoy al tema del lenguaje corporal es impresionante cómo se le está dando la importancia que realmente tiene, porque tiene dos factores. El hecho de que vos podés interpretar al otro y empatizar o entender, pero también en el propio lenguaje corporal, cuando uno a veces no sabe, viste el famoso, lo de la sabiduría popular, ¿no? Es decir, sí. esto no me suena, esto no lo veo, o esto no lo siento, ¿no? Entonces estás usando lo auditivo, lo visual y lo kinestésico. O sea, para gente, por ejemplo, como ustedes, que son comunicadores, o para otro, o para un médico y para un abogado, o para cualquier, o mismo un mozo, ¿no? Que está acostumbrado a semblantear a la gente. Ya vos intuitivamente empezás a darte cuenta cómo está el otro. Bueno, son todos mensajes que te da el lenguaje corporal y no verbal de la otra persona. Y también, como te decía, a uno mismo, ¿no? Claro. Hay una serie muy buena que también esto lo puso así con mucha actualidad, que se llama Lie to Me, ¿no? Que ahí es donde... Te iba a mencionar esa serie. Yo te soy con esto, la comencé a ver, pero después dije, bueno, basta, porque si no es como que te empezás a preocupar, porque si todo comunica, viste que decís, bueno, si mueve la nariz, ahora no me acuerdo particularmente cuáles son los gestos para detectar la mentira, la preocupación, la ansiedad. Esa es una, la nariz es una. Sí. Claro, viste, si se toca la nariz, si se toca la frente, como en el caso de Messi. No quería hablar del fútbol, pero bueno, lo tenemos que charlar. ¿Qué tema el tema de Messi cuando se tocaba la frente, ¿no? Contra el partido de Croacia. Tal cual, cuando estaba escuchando el himno, sí. Normalmente los himnos los ve así, mira frontalmente, normal, sí. Pero en ese porque sobre él está un poco la espada de Damocles esa de que dice que no canta el himno. Claro. Bueno, ahora igual se tararea el himno, ¿no? Pero exacto, no es el himno, digamos. Es el himno, sí. Y él decían que porque él era más catalán que argentino. Sin embargo, él lo explicó y dijo que no, que él lo sentía, que no era como los Pumas que lo cantan a viva voz. Claro. Pero en ese momento exactamente, él está totalmente incongruente, que esa es la palabra clave en la comunicación no verbal. Cuando vos no sos congruente con tu gestualidad, sobre todo con lo que se contextualiza, porque si vos en ese momento tenés que estar simplemente con los brazos
caídos al lado de tu cuerpo, que vos estés así tocándote la frente, que como primera imagen y como primer mensaje, el tocarse así la frente es un gesto de vergüenza. Pero además, después se quedó frotándose la frente mucho, y ahí cuando, con bastante, ya te digo, como los comunicadores tienen un cierto entrenamiento de hecho, de observación, y mostraban en pantalla partida como cuando él enfrenta al Tribunal de Cuentas de España, cuando recibió una acusación y una condena también por el tema de los impuestos, es exactamente el mismo gesto, ¿no? Que es un gesto de vergüenza, y por supuesto al ser prolongado es de preocupación. El mismo gesto que tiene el propio Sampaoli cuando Caballero hace el blooper del primer gol contra Croacia, y la cámara lo poncha inmediatamente y él se está tocando la frente, caminando de costado, como mirando el pasto, mientras que ahí, que es el momento en que un líder tiene que hacer contacto visual con sus jugadores que están pasando la crisis, el impacto de un gol, ahí saltan los del banco suplentes, Enzo Pérez y Biglia, todo para alentar para motivar y a su jugador, para motivar, tal cual. Alejandro, buen día, Agustín te saluda. ¿Cómo estás, Agustín? Una consulta, ¿cómo se entrena esta comunicación no verbal? Mirá, justamente yo primero te recomendaría buscar todos los libros que encuentres de Paul Ekman, o sea, que esto es interesante hablar un poco de la teoría. Como siempre los argentinos tenemos algo que ver con todo, ¿no? Hace muchos años hubo una periodista argentina que se llama Paloma Enfrón, pero más conocida como Blackie. El hermano, que fue un estudioso de Darwin, de Charles Darwin y la teoría de las especies, empezó a estudiar todo el tema de la comunicación no verbal, con la gestualidad, y se fue a Estados Unidos con esas teorías, y este antropólogo Paul Ekman tomó todas esas teorías para empezar a ver si había algún patrón común entre los seres humanos en la gestualidad, y se fue durante 3 años a una isla en la que no había sido nunca contaminada, entre comillas, por la presencia de la civilización, y comprobó que todas las emociones humanas se reflejaban en lo que él empezó a denominar microgestos, en los cuales un lapón, un patagónico, esos aborígenes o nosotros tenemos las mismas reacciones y la misma gestualidad. Entonces él empezó a establecer ciertos patrones de esa gestualidad, y empezó a desarrollar esas teorías, en las que primero, por supuesto, las compiló en libros y después en capacitaciones. Hoy, por ejemplo, en Argentina hay alguien que se dedica específicamente y científicamente a eso, que se llama Sergio Rulicki, que está en la Universidad Austral, que es una personalidad así muy fuerte, como transmitiendo, ¿no? Lo he charlado con él. Mira vos. Sí, también. Y después está Mariano Milló, también, que es un excelente, también profesor del tema. O sea, vos podés hacer más cursos y ir practicándolo. Pero si vamos a lo específico, que es como, yo por ejemplo soy coach de neurooratoria, o sea, coacheo a profesionales o empresarios o políticos en cómo poder comunicar, y también me especializo en gente que por ahí sabe mucho de su tema en empresas, pero no lo sabe comunicar. Entonces destrabar, bloqueos, como la película El discurso del rey, ¿no? Excelente. Que un rey que tenía que transmitirle a su país que iban a entrar en guerra y era tartamudo. Entonces, lo que pasa que a través de ciertas técnicas se puede llegar a eso. Hablar en público, no es fácil. Ahí arranca, hay que ser valiente, digamos. ¿O no? Está considerada la segunda causa de más estrés o terror casi después de la muerte. Ahora, Alejandro, en público. Te pregunto un tema. ¿Y los políticos? Porque imagino que te deben consultar más hoy, que todo pasa por lo visual, ¿no es cierto? Donde todo es redes sociales, es todo videoclip, todo es muy visual. Y hoy se los ven muy sueltos. Están preparados, ¿no es cierto? Mira, primero también muy bueno eso de lo visual, porque hasta los años 40, hasta los 50, casi ya, en los 60 exactamente,
que hay un hecho muy concreto que fue el debate entre Nixon y Kennedy, donde los que por primera vez vieron un debate transmitido por televisión, los que lo dieron como ganador a John Kennedy, que era un joven en ese momento que rompía con mucho carisma y que eso por televisión se percibía muy bien, y quienes lo escucharon por radio lo dieron por ganador a Nixon. Claro. Y por otro lado, a partir de ya la erupción de la televisión también, la sociedad pasó de ser un 60% auditiva casi, porque su prevalencia era la radio permanentemente, a ser más visual, porque ahora todo es pantallas, que inclusive ustedes seguramente, pues, o sea, sé que después se replica por las redes sociales y por YouTube y por distintos medios, así que la radio también hoy es visual también, ¿no? Tal cual. Es inclusiva. Así que en cuanto a los políticos, sí, justamente tienen una característica muy especial en general, ¿no? Que son muy egocéntricos o tienen mucha confianza en sí mismos, cosa que eso los hace llegar por ahí al poder, los hace llegar a su objetivo, pero también es lo que los pierde, ¿no? O sea, siempre es fundamental para cualquier político y líder. Yo también me dedico a la programación neurolingüística y bueno, la verdad que tengo 35 años en los medios, ¿no? Fui 23 años, estuve en Gente, 5 años en el Buenos Aires Herald, ahora hago algunas columnas para la CNN en español, pero tuve la posibilidad de entrevistar a grandes líderes como Nelson Mandela o Bill Clinton, con la princesa Lady Di, y gente en general, ¿no? Entonces, siempre pude de eso rescatar el estilo comunicacional. Entonces, yo vi siempre que aquellos líderes extraordinarios como Mandela o el propio Dalai Lama siempre escuchan más de lo que hablan, ¿no? Son personalidades que todo lo contrario de lo que son nuestros políticos en general, que son, viste, como tiene el síndrome del abanderado, ¿no? Del colegio, son los mejores, pero me encantó, todo el mundo los escucha a ellos y ellos no escuchan a nadie. Tengo una consulta. ¿Es necesario cuando vamos a enfrentar a un público como orador, digamos, no importa la cantidad de personas, o quizás sí, digamos, pensar y detenernos un instante en cómo arrancar la charla para captar la atención de todos en el momento inicial? No sé, yo por ejemplo cuando daba clases lo que hacía era me ponía corbatas llamativas. Entonces cuando ingresaba al aula era como la primera reacción en donde todos centraban la atención ahí y bueno, ya después dependía de mí mantener captada al auditorio. ¿Vos recomendás así pensar pero en eso? Totalmente. O sea, mirá, eso no solo me parece bien, sino que es algo que yo justamente recomiendo fuertemente y también se ve. Si ahora uno se fija en los medios o en YouTube o donde sea y busca a Donald Trump o a Clinton en su momento, o a Macron, hoy los líderes así un poco de moda son Justin Trudeau de Canadá o también Macron en Francia, ¿no? Justamente cuando hay cumbres, ahí vos ves por las corbatas. Eso te iba a decir, claro. Sí, tienen un sentido. La corbata roja. La corbata roja. Exacto. Son los que están en Estados Unidos sobre todo, ¿no? Sí. Incluso la corbata roja es el que está demostrando que está en gestión, claro, o está buscando el objetivo de llegar al poder, mientras que el que está en el poder usa una corbata azul o violeta, porque ya son colores monárquicos, ¿no? Claro. O sea, se refieren a eso. Pero yendo a esta consulta en particular, también me parece muy bien, porque no sé, los que venimos de la gráfica, pero también eso lo sabemos, y es un postulado también en la parte oratoria, siempre es bueno empezar llamando la atención, después seguir con la información y terminar con algo fuerte que impacte también para no para dejar una marca o el mensaje empoderado que uno quiere pasar. Y el recurso de la corbata me parece excelente. Bien. Que de hecho lo aplican justamente los mejores líderes. Alejandro, el tiempo es corto en radio, nos quedaremos hablando muchísimo más. Algunos tips, por ejemplo, si vas a hablar con tu pareja o en público y si escucharon la charla, no tocarse la nariz ni la frente, por ejemplo, ¿no? Las orejas tampoco. Mira, sí, tal cual. Esos creo que son tips así que la gente los reconoce en sí. Yo te voy a dar dos que para mí son muy fuertes, que, a ver, dale. que son hacer eco y espejo.
¿Cómo es eso? Espejo es adoptar sutilmente la misma postura de tu interlocutor, ¿no? O sea, no te digo copiarla Sí. y hacerlo sutilmente en el sentido que no el otro no lo tome así de una manera tan alevosa, Ujú. porque en realidad, por más que aún igual que uno lo haga demasiado simultáneo, cuando uno se pone la mano en la barbilla o no pone la mano en la barbilla, se acerca, está tan concentrado en lo que se está hablando que solamente el inconsciente lo reconoce como algo familiar o algo positivo. Ujú. Y el eco es utilizar las palabras del otro, de la otra persona, que sirven muchísimo, sobre todo para relaciones de pareja, Claro. o de amistad, o de socios, Ujú. o personas que quieran realmente empatizar. Si uno toma las palabras del otro, es algo que siempre también se registra como vos constituís al otro escuchándolo. Bien. Alejandro Sangenis, él es especialista, master coach en comunicación no verbal. Alejandro, la gente si quiere tomar algún curso o seguirte en las redes sociales, ¿cómo lo hace? ¿Tu página web? Mirá, muchas gracias. Tengo un sitio que es www.alejandrosangenis, que se escribe con G, empieza con S y termina con S, y con G, sangenis.com. Uh-huh. O sea, con alejandrosangenis.com me Sí. conecta, y si no, mi celular, que es 11-4407-0996. Bien, Alejandro, yo te agradezco esta hermosa charla que nos has dado y que hayas compartido tu conocimiento y sabiduría con nosotros y con los oyentes aquí del programa en la Ciudad de La Plata. Un placer, y realmente me ha encantado por empezar el sábado con tan linda entrevista y con preguntas tan inteligentes. Así que les mando un fuerte abrazo. Bueno. Y a disposición para cuando ustedes quieran. Gracias, Alejandro. Que tengas un buen sábado.